Respetables estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al curso tutelado de investigación. Nos encontramos en la semana número 15 y el día de hoy abordaremos el capítulo 14 del libro de texto, el tema referente a la recolección y análisis de los datos cualitativos. El objetivo de la clase, como siempre, es que usted conozca, comprenda y aplique en su documento de investigación grupal tópicos importantes para la recolección y análisis de datos cualitativos. El autor define en la introducción del capítulo lo siguiente: intentar capturar el amor profundo de un padre o una madre hacia sus hijos, o por ejemplo comprender cómo las envidias afectan el rumbo de ciertas empresas, entender por qué un individuo es capaz de privar a otro de la vida, o por ejemplo, recoger las experiencias de un experto en manufactura que lleva medio siglo trabajando en ciertos procesos, o también conocer los sentimientos de alguien que ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, son cuestiones o aspectos que requieren el proceso cualitativo. En el proceso cualitativo también consideramos la recolección y análisis de los datos. Se busca obtener datos que se convertirán posteriormente en información, y esta información generará conocimiento. Durante el proceso de recolección, análisis y muestreo, estos tres procesos ocurren casi de forma paralela. La naturaleza del proceso cualitativo está ejemplificada en la figura 14.1 con un tipo de recolección de datos que es la entrevista. Como usted puede observar, se pueden realizar diferentes entrevistas en diferentes momentos para recolectar datos. Esos datos servirán para evaluar la muestra inicial y determinar si los elementos de la misma son suficientes para obtener la información necesaria, o de lo contrario, también para ajustarla en una nueva muestra. Esa muestra generará análisis de datos y finalmente obtendremos un análisis definitivo. En la recolección de los datos desde un enfoque cualitativo, resulta fundamental considerar que el aspecto cualitativo, el objetivo del mismo, no es medir variables para llevar a cabo inferencias o análisis estadísticos. En todo caso, lo que requerimos es información para poder entender un fenómeno. La recolección de datos se puede contemplar o definir como el acopio de datos en los ambientes naturales donde se desenvuelven los individuos en su vida cotidiana, lo que consideramos como unidades de análisis. ¿Qué tipos de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo? Según Lofland y compañía, en el 2005, se proponen distintos tipos de unidades de análisis, pudiendo ser, por ejemplo, conceptos más complejos como significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles o roles, díadas, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida o inclusive procesos. Hay que tomar en cuenta que el papel del investigador en los procesos de recolección de datos cualitativos deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y también adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. El investigador debe ser una persona sensible, genuina y abierta, pero nunca olvidar por qué está dentro del contexto de la investigación. Es preciso que el investigador pueda manejar sus emociones, es decir, no negarlas, porque son fuentes de datos, pero debería evitar influir en los resultados de la investigación. Por esta razón es conveniente tomar notas. Algunas recomendaciones del autor
Para este respecto podrían ser no inducir respuestas ni comportamientos de los participantes, lograr que los participantes narren sus propias experiencias y tener varias fuentes de datos, es decir, personas distintas mediante métodos diferentes. Se puede definir la observación en la investigación cualitativa cuando necesitamos estar entrenados para poder observar, es decir, poder ver de cierta manera diferente las cosas que suceden en un fenómeno, lo cual es algo que hacemos cotidianamente. Es una cuestión de grado, y la observación investigativa no se limita únicamente al sentido de la vista, sino al resto de sentidos que poseemos. La observación de tipo cualitativa no significa contemplar, asentarse a ver el mundo y tomar notas únicamente, sino que implica que nos comprometamos y nos compenetremos profundamente en las diferentes situaciones sociales para mantener un papel activo, así como una reflexión permanente, es decir, estar atento a los detalles, a los sucesos, a los eventos e interacciones. Los formatos de observación. Durante la inmersión inicial podemos o no utilizar un formato específico. A veces podría ser tan simple como una hoja dividida en dos. De un lado se registran anotaciones descriptivas y del otro lado las interpretativas. Un buen observador cualitativo necesita saber escuchar, utilizar sus sentidos apropiadamente, poner atención a todos los detalles que lo circundan, así como poseer habilidades para descifrar y comprender las diferentes conductas de los participantes. Necesita ser reflexivo y también flexible para cambiar el centro de atención si esto es necesario. Una de las principales herramientas del observador cualitativo también es la entrevista. La entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona que es el entrevistador y otra que es el entrevistado. La entrevista de tipo cualitativa es más flexible y abierta que la cuantitativa. Las entrevistas como herramientas para recolectar datos se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad, por ejemplo, temas personales. Se centra en el instrumento y la cualitativa se enfoca en la interacción. Los tipos de preguntas que pueden considerarse en las entrevistas pueden ser preguntas de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimiento, sensitivas, antecedentes o de simulación. Tipos de preguntas en las entrevistas. Cuando hablamos de preguntas generales, estas parten de planteamientos globales para dirigirnos al tema que nos interesa. Algunos ejemplos: ¿cuáles son sus metas en la vida? ¿Cómo ve usted la economía del país? Preguntas para ejemplificar. Podría ser, por ejemplo, usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. ¿Podría proporcionarme un ejemplo? Preguntas de estructura o estructurales. ¿Qué clase de problemas tuvo al construir este puente? Y finalmente, las preguntas de contraste. Por ejemplo, hay personas a las que les gusta que los dependientes de la tienda se mantengan cerca y al tanto de sus necesidades, mientras que otros quieren que se presenten solamente si se les solicita. ¿Usted qué prefiere? Para obtener preguntas se puede utilizar un proceso. A veces es difícil establecer los perfiles y caracterizaciones de los consumidores. Por esa razón hay que definir procesos. Con lo que respecta a dimensiones, se pueden considerar diferentes dimensiones como frecuencia de compra, marcas ideales, motivos de compra, etc. E ideas de preguntas podrían ser: ¿cada cuánto compra? ¿Cuáles son las 3 marcas que acostumbra a comprar? ¿En qué se fija al escoger la marca que compra? En algunos grupos de enfoque se pueden utilizar materiales estimuladores como dibujos, fotografías, videos, etc., para romper el hielo, es decir, introducir un tema, incentivar una discusión
y que los participantes expongan su perspectiva de forma detallada. Una fuente valiosa de información de datos cualitativos son los documentos, los materiales y artefactos diversos. En la recolección de documentos y artefactos, un punto muy importante es que el investigador debe verificar que el material sea auténtico y que se encuentre en buen estado. En la observación durante la inmersión en la comunidad, es decir, en el contexto, se puede poner como por ejemplo entrevistas con mujeres que la padecen y entrevistas con sus familiares. La organización de los datos y la información, así como revisión del material y preparación de los datos para análisis detallado. La transcripción es un registro escrito de una entrevista, sesión grupal, narración, anotación y otros elementos similares. Refleja el lenguaje verbal, no verbal y contextual de los datos. Los datos escritos sirven para transferir todo al procesador de texto. Las imágenes y anotaciones, las primeras se escanean y las segundas se copian. Y las grabaciones de audio o video se transcriben para hacer un análisis exhaustivo del lenguaje. La bitácora de análisis tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las reacciones del investigador al proceso. Para ello se utiliza una codificación de tipo cualitativa. El investigador considera segmentos de contenido, los analiza y luego los compara. Los compara según tipos de categorías, que son conceptualizaciones realizadas por el investigador para organizar sus propios resultados, y a través de códigos, los cuales identifican a las categorías que emergen de la comparación constante de segmentos. Algunas técnicas para el manejo de datos cualitativos podrían ser técnicas para generar categorías cuando cuesta trabajo hacerlo, técnicas de escrutinio, técnicas de selección, técnicas de procesamiento. Algunos datos cualitativos se pueden asistir por medio de computadora con software, por ejemplo, Atlas.t, Ethnograph, EnVivo, Decision Explorer y programas que en algún momento pueden ser similares a estos. El rigor en la investigación cualitativa requiere tres aspectos fundamentales: la dependencia, la credibilidad y la transferencia, es decir, la aplicabilidad de los resultados. Con esta información se hacen tres preguntas para que usted pueda investigarlas en el material que hemos abordado. La primera pregunta: ¿cuál es el propósito de la recolección de datos? La segunda pregunta: ¿cuál es la característica de un buen observador cualitativo? Y la tercera pregunta: mencione tres técnicas de procesamiento. Agradezco mucho su atención, espero verlo en la próxima clase.